10 personas que cambiaron la historia con un simple gesto. Alexander Fleming. En los años previos al descubrimiento de la penicilina, enfermedades infecciosas como la neumonía, la sífilis o la gonorrea, a menudo eran letales. El mundo médico estaba en una constante búsqueda de soluciones. El gesto que cambió la historia. En 1928, Alexander Fleming, un bacteriólogo escocés, descubrió accidentalmente que un moho llamado Penicillium notatum podía matar bacterias. Este hallazgo llevó al desarrollo de la penicilina, el primer antibiótico verdadero del mundo. El descubrimiento de Fleming revolucionó la medicina. La penicilina y otros antibióticos que se desarrollaron después salvaron innumerables vidas y transformaron por completo el tratamiento de las enfermedades infecciosas. El hallazgo de Fleming es un testimonio de la serendipia y la curiosidad humana. A través de su descubrimiento, Fleming nos mostró cómo incluso los pequeños y accidentales hallazgos pueden tener un impacto monumental en la humanidad. Archidamo III, buscando dominio más allá de las tierras. En el siglo IV a.C., Esparta era una de las principales potencias terrestres de Grecia. A pesar de su dominio en tierra, Esparta tenía ambiciones navales, particularmente en el mar Mediterráneo, donde otras polis griegas, como Atenas, ya tenían influencia. El gesto que cambió la historia. Archidamo III, rey de Esparta, en un acto simbólico, lanzó un palo al mar, proclamando que Esparta también tendría dominio sobre el agua, desafiando así las convenciones de poder naval de la época. Aunque Esparta no logró convertirse en una gran potencia naval, el gesto de Archidamo presagió varios intentos espartanos de establecer su influencia en el mar Egeo y otras regiones marítimas. A través de su acto, Archidamo nos muestra la ambición de los líderes y las naciones para expandirse más allá de sus fronteras tradicionales. Es un recordatorio de cómo las acciones simbólicas pueden representar aspiraciones mayores y cómo el deseo de dominio puede llevar a naciones enteras a nuevos desafíos. Gavrilo Princip, un disparo que cambió el mundo. A principios del siglo XX, Europa estaba en una compleja red de alianzas y tensiones entre las grandes potencias. Bosnia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, estaba inmersa en movimientos nacionalistas que buscaban su independencia. El gesto que cambió la historia. El 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip, un joven nacionalista bosnio, asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, un acto que desafió abiertamente al imperio dominante. Este asesinato fue el detonante que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Las grandes potencias se alinearon en dos bloques opuestos, dando lugar a uno de los conflictos más devastadores de la historia. Princip, a través de su acto extremo, demostró cómo las acciones individuales pueden tener consecuencias globales. Su gesto nos recuerda la volatilidad de las tensiones políticas y cómo los movimientos nacionalistas, en su lucha por la autodeterminación, pueden impactar el curso de la historia. Melale Yousafzai, luchando por la educación frente a la adversidad. A principios del siglo XXI, en áreas de Pakistán, los talibanes impusieron restricciones estrictas, particularmente contra las mujeres y niñas, negándoles derechos básicos, incluido el derecho a la educación. El gesto que cambió la historia. Melale Yousafzai, una joven pakistaní, se convirtió en una vocera en defensa de la educación para las niñas. En 2012, mientras viajaba en un autobús escolar, fue atacada y herida gravemente por un talibán debido a sus opiniones y activismo. El ataque a Melale generó indignación internacional. Después de su recuperación, Melale continuó su lucha y se convirtió en una defensora global de los derechos de las niñas a la educación, ganando el Premio Nobel de la Paz en 2014. Melale es un testimonio viviente del poder de la resistencia y la determinación. Su historia nos inspira a todos a defender lo que es correcto, incluso cuando enfrentamos adversidades extremas. Martín Lutero, desafiando la tradición por la fe. A principios del siglo XVI, la Iglesia Católica dominaba la vida espiritual y política de Europa. Sin embargo, las prácticas corruptas y doctrinas cuestionables llevaron a un creciente descontento entre los creyentes. El gesto que cambió la historia. En 1517, Martín Lutero, un monje y profesor alemán, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, desafiando abiertamente las prácticas de la iglesia, especialmente la venta de indulgencias. El acto de Lutero desencadenó la Reforma Protestante, un movimiento religioso que se extendió por toda Europa, llevando a la creación de diversas denominaciones cristianas fuera de la Iglesia Católica. La audacia de Lutero al desafiar la autoridad eclesiástica refleja la lucha eterna entre la conciencia individual y las instituciones poderosas. A través de sus acciones, Lutero nos recordó la importancia de cuestionar, de buscar la verdad y de tener el coraje de defender nuestras convicciones. Neil Armstrong.
La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría fue un escenario lleno de tensión, expectativas y logros impresionantes. Mientras ambos superpoderes se esforzaban por demostrar su superioridad tecnológica, la llegada del hombre a la Luna se convirtió en el objetivo final. El gesto que cambió la historia. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11, se convirtió en el primer ser humano en pisar la superficie lunar. Al descender del módulo lunar, pronunció las icónicas palabras: "Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad". En ese momento, Armstrong no solo representaba a Estados Unidos sino a toda la humanidad, aventurándose en un territorio completamente desconocido. El alunizaje de Apolo 11 marcó un hito en la historia de la exploración espacial y cementó la posición de Estados Unidos en la carrera espacial. Sin embargo, más allá de la política, el logro de Armstrong y su equipo inspiró a generaciones a soñar, a innovar y a creer que lo imposible puede ser alcanzado. El paso de Armstrong en la Luna no fue solo un triunfo técnico, sino un testimonio del espíritu humano y su insaciable curiosidad. A través de su viaje, nos recordó que las estrellas no son solo para ser observadas, sino también para ser alcanzadas. Oskar Schindler, salvando vidas en medio de la oscuridad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi en Alemania implementó el Holocausto, una operación sistemática para exterminar a los judíos y otros grupos. Millones perecieron en campos de concentración y exterminio. El gesto que cambió la historia. Oskar Schindler, un empresario alemán y miembro del partido nazi, creó una lista de más de 1.200 judíos que empleó y protegió en su fábrica, salvándolos de una muerte segura. A pesar de los riesgos y su anterior alineación con el nazismo, Schindler hizo todo lo posible para salvar tantas vidas como le fue posible. La lista de Schindler se ha convertido en un símbolo de humanidad y resistencia en medio de la brutalidad del Holocausto. Schindler gastó toda su fortuna y enfrentó riesgos significativos para mantener a salvo a los judíos de su fábrica. La historia de Oskar Schindler nos muestra que incluso en los momentos más oscuros de la historia, hay individuos que eligen actuar con compasión y coraje. Nos recuerda que, a menudo, la humanidad y la bondad pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Rosa Parks, desafiando la segregación por igualdad. A mediados del siglo XX, Estados Unidos estaba sumido en la era de las leyes Jim Crow, un conjunto de políticas que promovían la segregación racial en prácticamente todos los aspectos de la vida. Estas leyes reforzaban la supremacía blanca y mantenían a las personas afroamericanas en una posición de inferioridad y opresión. El gesto que cambió la historia. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, una costurera afroamericana, tomó la audaz decisión de no ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús en Montgomery, Alabama, desafiando directamente las leyes de segregación. El arresto de Parks condujo al boicot de autobuses de Montgomery, que duró 381 días y fue liderado por el joven pastor Martin Luther King Jr. Este boicot culminó en una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que declaró inconstitucional la segregación en los autobuses públicos, marcando un hito en el movimiento por los derechos civiles. Rosa Parks demostró cómo un acto aparentemente simple puede tener un impacto profundo en la lucha contra la injusticia. Su valentía no solo desafió un sistema opresivo, sino que también inspiró a generaciones a luchar por la igualdad y la justicia. Stanislav Petrov, el hombre que evitó la guerra nuclear. Durante la Guerra Fría, las tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos alcanzaron niveles críticos, con ambas superpotencias en constante amenaza de un conflicto nuclear. El gesto que cambió la historia. En 1983, Stanislav Petrov, un oficial militar soviético, se encontró frente a una alerta de sistema que indicaba un ataque nuclear proveniente de los Estados Unidos. En lugar de responder con un contraataque, decidió que era una falsa alarma y no siguió el protocolo estándar de lanzar misiles nucleares en respuesta. La decisión de Petrov evitó lo que podría haber sido un desastroso conflicto nuclear entre las dos superpotencias. Más tarde se confirmó que la alerta había sido un error del sistema. La decisión de Petrov destaca la importancia de la prudencia y el juicio humano en momentos de crisis. Su acción nos recuerda la fragilidad de la paz y cómo una persona en el lugar y momento adecuados puede hacer una diferencia monumental en la historia. Tang Man, el desconocido rebelde frente a la opresión. A finales de la década de 1980, había un creciente descontento en China debido a la falta de reformas políticas y económicas.
Esto culminó en una serie de protestas en 1989 en la Plaza Tiananmen de Pekín, donde miles de personas, en su mayoría estudiantes, exigían mayores libertades y reformas democráticas. El gesto que cambió la historia. El 5 de junio de 1989, un día después de que el gobierno chino utilizara la fuerza para reprimir las protestas, un hombre solitario, cargando lo que parecían ser bolsas de compras, se paró frente a una columna de tanques que avanzaba. En un acto de desafío pacífico, impidió que los tanques avanzaran, cambiando de posición cada vez que los tanques intentaban rodearlo. Aunque su identidad sigue siendo desconocida, la imagen de este hombre, apodado Tank Man o el hombre del tanque, se convirtió en un símbolo poderoso de resistencia pacífica contra la opresión. Aunque las protestas fueron violentamente reprimidas y el movimiento democrático sufrió un duro golpe, la imagen de Tank Man se difundió por todo el mundo, mostrando la valentía y resistencia del pueblo chino. La fotografía sigue siendo un recordatorio del deseo universal de libertad y justicia, y de los sacrificios que algunos están dispuestos a hacer por estos ideales. La acción valiente de un individuo puede tener un impacto profundo y duradero en la conciencia global. Aunque el Tank Man nunca fue identificado y su destino sigue siendo un misterio, su legado vive en la imagen que desafió a una superpotencia y inspiró a generaciones a luchar por sus derechos y libertades.